Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La Pelirroja Rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que la podéis adquirir si queréis en la Casa del Libro, El Corte Inglés o en Amazon. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica, inéditos que yo tenía, como por ejemplo La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura y la última mediación que ha tenido él, la última intervención ha sido precisamente en la Casa Andalucía en Barcelona como mediador sobre la exposición de unos carteles taurinos en los que intervino el torero llamado el Inclusero. Por otro lado, también hago aquí novelas espontáneas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de varios temas a la vez, una especie de mix, en la cual voy a hacer unas reflexiones como cristiana de lo que veo yo en el mundo, de lo que es el mundo, pero bajo el prisma siempre de la palabra de Dios. Entonces, estamos ya en el siglo XXI, también hablé de esto, del tiempo que vivimos, pero ahora lo voy a enfocar un poquito más amplio. Estamos en un siglo peligroso, en un tiempo peligroso, algunos lo llaman el tercer milenio, y es un tiempo en el cual estamos viendo una serie de fenómenos, de amenazas, no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo, de tipo global. La guerra de Ucrania puede llegar o derivar a un conflicto de tercera guerra mundial por las armas nucleares, en la cual podemos llegar a estar implicados todos. Tenemos también el calentamiento global, el efecto invernadero, el cual ya fue hablado por los ecologistas durante los años 90, advirtiendo al mundo, y en el año 80 advirtiendo al mundo de que esto llegaría a un cataclismo. Y la última noticia que tenemos es de hace poco, diciendo que si esto sigue así, dentro de unos años, 50 años, va a haber lugares de la Tierra donde no se va a poder habitar. ¿Por qué? Porque se levantará de tal manera, o se llegará a haber tanto calor, llegará a haber un calentamiento tan grande en la Tierra y en esos territorios que faltará el agua, las condiciones climáticas serán muy adversas y las personas no van a poder vivir. Con lo cual habrá un éxodo hacia las grandes ciudades, un éxodo hacia países que estén en mayor prosperidad, y eso también va a provocar una serie de conflictos porque se va a masificar todo. Pensemos que aquí, por ejemplo, en Barcelona ya hay 1,5 millones y creo que me quedo corta de personas viviendo en la ciudad. Entonces, todo esto, que es necesario hasta cierto punto, puede llegar a generar conflictos como es la despoblación. Y luego tenemos necesidad de que otras personas vengan aquí. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra, muchas personas ya no quieren trabajar en ciertos trabajos, por ejemplo la construcción, por ejemplo el campo, por ejemplo en el hogar, empleadas de hogar, y necesitamos que vengan otras personas porque si no, pues esto va a ser una debacle. Las ciudades se van vaciando y los digamos, de españoles cada vez van descendiendo y van aumentando las personas extranjeras. Entonces esto hay que hacer una reflexión profunda y no utilizarla con medios políticos. Ya hablé de que no se debía mezclar lo que era la palabra de Dios, la religión, con la política, porque no era bueno. Y más ahora que estamos en medio ya de prácticamente mañana, lo que serían las elecciones municipales en toda España. Sin entrar en quiénes son buenos y quiénes son malos, solamente hay que fijarse en aquellos que siguen la palabra de Dios, aquellos que están a favor de lo que dice la Biblia. Y aquel que crea en la palabra de Dios, que no mire sus, digamos, simpatías,
sus tradiciones, sino que mire efectivamente si estas personas están cumpliendo la palabra del Señor. Es muy fácil ganar votos, de alguna manera prometiendo cosas que luego a lo mejor no se cumplen, lo hemos visto muchas veces, o por quedar bien con todo el mundo admitirlo todo. Y esto la Biblia no lo quiere. Como también hablé del ecumenismo, que es aceptar todas las religiones porque todas llevan a Dios, también es mentira desde el punto de vista de la palabra de Dios, no de mis palabras, que no sirven para nada. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Si creemos en Dios, creemos en Cristo, sabemos que la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Por lo tanto, tengamos abiertos los ojos, tengamos cuidado de no caer en lo que en el mundo cae. Y es evidente que todos estamos inmersos en un mundo globalizado, que todo nos llega a afectar. Tenemos ya el peligro de la inteligencia artificial, que yo siempre decía cuando hablé del tema, que nunca va a sustituir a un ser humano como si fuera un hombre o una mujer, porque no tiene la capacidad que Dios le dio. Sin embargo, es verdad que puede ser utilizado para el bien, como ya decía, y puede ser utilizado también para el mal. ¿Por qué? Porque viola la protección de datos, porque trata de meterse e intrometerse en la vida del ser humano y en vez de ser una ayuda empieza a ser una desgracia. He visto también una noticia extraordinaria, pero con un interrogante. Es el primer caso en la historia de la humanidad que una persona que está paralítica han conseguido los médicos, los científicos, hacer que ande a través de unos electrodos. Bueno, le han operado el cerebro, lo han conectado con el aparato locomotriz, es decir, con el tema de las rodillas, de las piernas, y esta persona se ha puesto de pie. Y digo con interrogante porque, por un lado, sí que es verdad que esto ha hecho que esta persona, además joven, pueda volver a caminar, lo cual es de agradecer y nos alegramos todos, pero, por otro lado, vemos hasta dónde puede llegar ese avance que, mal utilizado, hablábamos de la manipulación genética también, puede llegar a crear monstruos y con los fines buenos puede llegar a hacer mucho mal. Hablamos de la eutanasia, tanto activa como pasiva, y otras cosas que se están haciendo verdaderas barbaridades en laboratorios que no tenemos conocimiento. Si es verdad que alguna vez se filtran algunas noticias porque se escapan del control, porque no lo pueden controlar todo, afortunadamente, solamente Dios lo controla todo, porque es Dios, pero se están haciendo experimentos con seres humanos, con animales, mezclando lo que serían, por ejemplo, fetos humanos, mezclándolos con, bueno, verdaderas salvajadas, en pro de la ciencia, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es entendible que muchas personas que están sufriendo, están enfermas, evidentemente, pues lo que sea por estar sanas, porque sin salud no podemos hacer nada, y esto también está en la Biblia, porque todo está en la Biblia. Yo digo muchas veces que la Biblia, que también hable de esto, no sirve para todo. No es algo que hable de hace 2000 años o 2000 y pico, sino que también la podemos aplicar a la vida diaria. Esto se llama sabiduría. Y por otro lado, estamos inmersos también en un mundo de preocupación porque el mal va aumentando. Pero donde el mal aumenta, también aumentó la gloria de Dios. No tenemos que tener miedo cuando oímos noticias de manipulaciones de los informes, las fake news, las noticias falsas, cuando empezamos a ver que hay personas muy poderosas. Se ya habla del Club Bilderberg, este club en el cual hay personas que parece ser que manipulan el mundo y que de alguna manera están el nuevo orden mundial, ¿no? Están controlando. Unos dicen que son, bueno, personas poderosas, familias poderosas que controlan a todo el mundo. De todas formas, siempre pensemos que como Dios no hay nada, que solamente el Señor puede darnos esa felicidad y que el mundo no nos la va a dar. Y mi reflexión es esta. ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo si al fin pierde su alma? Es verdad que tenemos problemas, es verdad que muchas veces sin dinero no podemos vivir, pero recordemos esto, que sin Dios no vamos a conseguir nada y con Dios todo. Recordemos el caso de Job, ya lo he puesto muchas veces de ejemplo, pero es que el ejemplo más grande porque, quitando Cristo, fue el hombre que más sufrió en la tierra. No ha habido hombre que haya sufrido como Job. Por eso Dios nos lo puso por ejemplo.
un hombre que lo tenía absolutamente todo, un hombre justo y temeroso de Dios, y que de la noche a la mañana lo pierde todo. Y no por culpa suya, porque había pecado, sino como una prueba y con una maldad que tuvo Satanás para intentar demostrar que le salió mal, evidentemente, porque nadie puede contra Dios, que una persona cuando lo perdía todo podía llegar a maldecir a Dios y acercarse al diablo. Y esto es una advertencia que Dios nos da. Hay veces que nos encontraremos con depresiones, quiero decir, con tristeza, no con depresión de desesperación. Esto un cristiano o una cristiana no lo debe tener nunca. Estaremos de bajón anímico, porque a lo mejor el ambiente que no nos rodea no va a ser bueno, pero recordemos que siempre tenemos a alguien que está mirando por nosotros y está en el cielo. Y que Job tenía a Dios al lado. Y cuando ya termina todo, le da el doble y el triple de lo que él había tenido. Por lo tanto, recordemos que Dios no nos abandona, que no es un señor vanidoso que está sentado en una nube y le importa un comino lo que pase a sus hijos o a sus hijas, le importa un comino lo que pase a la humanidad, sino que Él está siempre al control de todo. Los científicos nos explican el por qué la Tierra pende en el vacío. Esto lo decía Job, porque Dios siempre está cuidando de todo. La teoría de la evolución cada vez se está destruyendo más, se está descubriendo que esto es mentira, pero la mentira persiste. Porque muchas veces diciendo una mentira se acaba aceptando por verdad. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que no es verdad. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios en el Génesis, que cada cosa produzca según su fruto, según su semilla. El fruto es por la semilla. Un manzano no va a dar peras, un gato no va a tener perros y una mujer no va a tener gorilas. Por lo tanto, esto es un engaño que nos hace Satanás porque quiere desvirtuar la palabra de Dios, quiere destruir al hombre, quiere arrebatarnos la gracia de Dios y quiere convertirnos en animales. Y quiere que le adoremos a Él. Él prefiere ser el rey en el infierno que el siervo de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. El diablo nos ofrece muchas cosas, el poder, la gloria, el dinero, la belleza, la juventud, aunque sea con una serie de cirugías, de cosas, pero es un regalo envenenado. Es algo que cobra muy caro. Esto es como los bancos. Se va a pedir un crédito, se va a pedir un préstamo, el dinero lo tenemos en cuenta, ya tenemos ese dinero, ya podemos comprar, ya podemos tal, nuestras ilusiones son cumplidas. Pero, ¿qué ocurre al final? Que tenemos que pagar y muy caro. Hablé también de las tarjetas revolving, he explicado un poco que no nos metamos nunca en esas situaciones si podemos evitarlo. Está bien, y ahora vamos al tema económico y financiero, está bien que, por desgracia, no todos somos hijos de ricos, hay personas que tienen que comprarse una casa con una hipoteca, pero todo lo demás de vicios y tal es mejor obviarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos va a llevar a estar ahogados. Es mejor ahorrar, muchas veces se puede ahorrar incluso no teniendo mucho. Nos quitamos de malgastarlo, tenemos que mirar ahora que hay un encarecimiento de precios horrible. La última noticia ha sido el Banco de Alimentos, que les está faltando mucha comida. Les está faltando leche, les está faltando aceite. ¿Por qué? Porque está carísimo. Y luego porque evidentemente en el tema, cuando hubo la COVID, pues mucha gente se sensibilizó, como cuando la guerra de Ucrania, ayudar a las personas que estaban necesitadas, pero luego han venido unas circunstancias adversas, mucha gente se ha olvidado y evidentemente pues hay personas que lo están pasando muy mal. A través de Cáritas y organizaciones humanitarias, la Iglesia y otros o donaciones voluntarias están intentando sobrevivir, pero es que cada vez hay más, por muchas ayudas que del gobierno. ¿Por qué? Porque los pobres los tendréis siempre, dijo Cristo. Por lo tanto, mirad el reino de los cielos, poner vuestros ojos, y con esto ya termino, poner vuestros ojos en el cielo, en las riquezas del cielo, que los ladrones no pueden robar y que el orín no puede quemarlo. Está bien que tengamos un deseo de tener una vida próspera, una vida tranquila, sin olvidarnos de los demás, porque al final eso es egoísmo. No seamos avaros ni seamos pródigos. Es decir, no acumulemos y acumulemos y acumulemos, porque nos quita de la gracia de Dios, lo convertimos a Dios en el dinero y en el momento que eso se va a la porra nos hundimos y nos matamos porque no lo podemos aguantar. El quedar en la ruina, me refiero
Y tampoco gastemos locamente, porque eso es como robarse a uno mismo. El pródigo es aquel que empieza a gastar y a gastar y a gastar, pensando que nunca va a morir, pensando que nunca va a llegar el mañana. Entonces llega un momento que esa persona empieza a dilapidar todo. Hay un procedimiento desde el punto de vista legal, que es declararlo pródigo para que no se quede la ruina y para que la familia no se quede la miseria. Es difícil, es costoso, pero bueno, hay este caso. Pero recordar que siempre se puede ahorrar y que el ahorro significa no malgastar, pero siempre recordando a las personas que están al lado y que pueden llegar a necesitarnos y que muchas veces las tenemos próximas. Eso es el prójimo, ¿no? Por lo tanto, estas son un poco mis reflexiones respecto de la vida, respecto de las circunstancias que vivimos, que no perdamos la confianza en el Señor. Ha llovido el mes de mayo como un milagro porque no tenía que llover de esta manera. Es verdad que ha habido inundaciones, pero también es verdad que ha sido el agua un milagro para muchos agricultores que han podido recuperar parte de cosecha y tenemos que darle gracias a Dios. Quita la contaminación, quita la suciedad, quita muchas enfermedades que vienen, porque la contaminación mata a muchas personas a lo largo del año, quita también enfermedades tropicales, mosquitos y tal, y luego nos acerca al Señor y vemos como Dios nunca está mirando hacia otro lado cuando un hijo o una hija de él sufre. Pero recordar esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir y las reflexiones que voy a decir y titular de un cristiano. Y gracias por haberme escuchado.